él no puede tener ninguna de las limitaciones que son propias de las criaturas. Entonces, para decir que él carece de toda limitación, de toda finitud, decimos de él que es infinito. O si no, para hablar de él, tomamos las perfecciones propias de los seres, y sobre todo de los seres más remontados, las perfecciones, por ejemplo, propias de la inteligencia humana o de la vida espiritual del hombre, y elevamos esas potencias, esas facultades, esas cualidades a un grado infinito. Decimos omnisapiente, decimos inteligencia pura, absoluta. Es decir, nosotros, la inteligencia nuestra tiene el poder de pensar incluso aquello que excede el límite de los seres que puede conocer propiamente por esta vía de negación o por esta vía de eminencia, de, digamos así, de promover o de pensar en un grado evidente todas esas perfecciones que se dan limitadamente en las criaturas. Por eso vamos a estudiar pronto el problema de la analogía. ¿Por qué el pensamiento metafísico del hombre, la inteligencia metafísica, es fundamentalmente analógica? Pero primero quiero terminar este primer capítulo del libro de Santo Tomás. Sigue, puesto que el ser en su acepción primaria, como queda dicho, se divide en 10 categorías, se refiere al ser realmente existente, al ser que existe en la realidad y que en su primer sentido significa la sustancia de la cosa. Ahora fíjense, ¿por qué Aristóteles al individuo lo llamó sustancia primera? Porque es el real existente, es la esencia existente. En la realidad no hay más que esencias existentes, o hay los accidentes que son de la sustancia, que es la esencia existente. ¿Por qué llamó sustancia a la primera de las categorías? Es decir, a los primeros de los modos universales del ser. ¿Por qué? Porque no tenemos otro modo nosotros de abordar el conocimiento del ser existente, de lo existente, sino a través de la esencia. Y por medio de la esencia, que es lo inteligible que tienen las sustancias individuales, que nosotros captamos por medio de los sentidos. Entonces, la primera de las categorías, de las 10 categorías, de los 10 modos universales de ser, es la sustancia, la llama sustancia. Pero la sustancia segunda, así se llama así, sustancia segunda, la primera de las categorías, porque sustancia primera es el individuo, la sustancia segunda es justamente, se refiere a qué? A la esencia o a los elementos constitutivos, inteligibles, que son o que definen la esencia de cada una de esas sustancias individuales. Por ejemplo, ser hombre, este individuo y aquel otro, eso se determina en la categoría de sustancia, que dice el qué, la esencia de esa sustancia primera que es el individuo, y que es el existente, el que tiene una existencia independiente, una existencia propia, una existencia de suyo. En cambio, si yo digo, Juan es blanco, o es alto, o es hijo de fulano, o está sentado, o está trabajando, todas estas determinaciones son también categoriales, pertenecen a categorías, pertenecen a modos universales del ser, pero que no corresponden a la esencia misma de la sustancia, sino que corresponden a los accidentes. El accidente tiene con relación
a la esencia real, que es la de la sustancia primera, y que Aristóteles llama sustancia segunda, la especie del pensamiento. La esencia es constitutiva, es determinante, es limitante de la existencia individual. La esencia es, la que se refiere a Aristóteles, es esa esencia que existe como individuo en la realidad. La esencia, por ejemplo, hombre, la esencia caballo. Pero cuando nosotros nos referimos a las otras determinaciones del ser, las otras 9, corresponden a modos accidentales del ser. Claro que también hablamos de la esencia, por ejemplo, de un accidente, se habla de la esencia de un accidente, pero por ejemplo de la esencia de lo blanco, de la esencia del color, o de la esencia de la cantidad. Por ejemplo, se estudia la naturaleza de la cantidad, lo que cantidad es. Pero en la existencia real fuera de la mente, todos esos accidentes, por ejemplo, las cualidades, las cantidades, las relaciones, las acciones, las pasiones, el lugar, el tiempo, el hábito, las situaciones, y he nombrado los 9 modos universales del ser que corresponden a los accidentes. Esos accidentes con relación al existir carecen, no existen de suyo por sí mismo, en sí mismo, existen en otro. Tienen la misma condición que tienen los parásitos, no sé si me explico. El parásito es una cosa real, pero el parásito no vive ni existe por sí mismo, sino que vive y existe dependiente de otro, en otro y por otro. El accidente tiene ser, pero es un ser mínimo, es un mínimo de ser, es como una pobreza de ser, porque el accidente es un ser que se sostiene en la sustancia, y lo único que en la sustancia es ella misma, en su constitución misma, es la esencia. Ahora, la esencia es en primer término algo de la sustancia primera del individuo, por eso también la llama sustancia Aristóteles. Ahora, también se habla de la esencia de las cualidades, de la esencia de la cantidad, de la esencia de la relación, y se trata de definir qué es la relación, qué es la cantidad, qué es la cualidad. Pero son esencias que corresponden a los accidentes, no a la sustancia. Y por lo tanto son esencias por extensión. Son esencias porque la inteligencia siempre investiga lo que cada cosa es, sea sustancia o sea accidente. Pero la esencia se dice en primero y principal y propiamente de la sustancia. Y secundariamente y derivadamente y por extensión se habla de la esencia constitutiva de cada uno de los modos accidentales. Pero hay que tener siempre en cuenta que la esencia de un accidente corresponde a un ser que en la existencia es algo de otro y por otro. No es algo de suyo ni en sí ni por sí mismo. No tiene existencia independiente, existencia separada como tiene este caballo o como tiene el agua que existe en este vaso. Esa transparencia del agua es algo que sin el agua no existiría. El agua podría estar sucia, turbia y sería agua. En cambio, la transparencia del agua es algo del agua y por el agua. Como el ser joven o viejo yo es algo que depende de mi existir como alguien, como persona, de mi existir sustancial. En cambio, el ser hombre yo es constitutivo esencial de la sustancia individual que yo soy. El ser viejo es un accidente. El ser alto o gordo son accidentes. Esos accidentes son, claro que
hablamos de la esencia de esa cualidad o de esa relación, pero ya es en un sentido secundario derivado, no en un sentido primero y principal, porque el sentido primero y principal de la esencia corresponde a la sustancia. Y por eso Aristóteles dice sustancia primera y sustancia segunda. Sustancia primera es el individuo. El individuo lo entendemos a través de su esencia, de lo que él es. Y por eso él llama sustancia también a la esencia, es decir, al ser inteligible, a lo que hace que esa cosa sea un hombre en su existencia en la mente. Porque ¿qué hace la mente? Abstrae ese núcleo inteligible que es la esencia de una cosa que está individuada en su existir fuera de la mente y lo asimila en un concepto y lo reviste a ese mismo ser, a esa misma esencia con los caracteres de universalidad y abstracción que le proporciona la existencia en la mente. Pero ¿por qué llama sustancia a la primera de las categorías? Porque corresponde a la esencia constitutiva de las sustancias individuales que son la verdadera realidad de todos los individuos. Y las otras categorías, las otras 9 categorías corresponden ¿a qué? A esos modos de ser, modos universales de ser, que se dan en las cosas existentes, pero que tienen nada más que el valor ontológico del accidente. El accidente es algo que no existe por sí mismo, sino por otro. Es algo que no existe en sí mismo, sino en otro. Es algo que no depende de sí mismo, sino de otro. Es algo, además, que aunque falte o se cambie o se altere, como se alteran o cambian los accidentes, no cambian la sustancia de la cosa, no cambian la esencia de la cosa. Por eso, a mí que me interesa en última instancia que me digan usted tiene que comulgar de pie en vez de rodillas. Bueno, a alguno le parecerá una cosa, un cambio de mucha moda, pero en definitiva no afecta a la sustancia. Lo que no puede, por eso cuando se dice que vivimos en la era del cambio, la iglesia tiene que cambiar, tiene que ayornarse, la palabra ayornamiento, pero el ayornamiento afecta a la sustancia de la iglesia o lo accidental y circunstancial de la iglesia. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Se da cuenta? Mientras la misa siga siendo fundamentalmente la renovación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y se siga obrando en ella el sacerdote la transubstanciación, es decir, lo mismo que él hizo en la última cena. La misa podrá tener otros ofertorios, cambiar un menestro, cambiar en fin las oraciones o los actos. Ese es un problema. Al final todos se refieren a Dios de algún modo, ¿cierto? Entonces, esas cosas, mientras afecten lo circunstancial y no toquen lo sustancial, el problema es un asunto de prudencia, de adecuación a los tiempos, de ponerse más a tono con las circunstancias. Todo eso a mí personalmente no me afecta. Me gusta más la forma en que hacíamos las cosas porque yo me habitué a ellas y a veces me parecen más razonables. Porque para mí me parece más razonable, pero es un punto de vista personal, que todos, el sacerdote y los fieles, estén siempre frente a Dios. A mí me gusta más. Yo entiendo, por ejemplo, me parecería una cosa más razonable que si, por ejemplo, cuando nosotros adoramos al Santísimo, nos ponemos de rodillas. Yo pregunto, cuando yo recibo la comunión, ¿qué es lo que estoy recibiendo al Santísimo? ¿Qué diferencia hay? No sé si me explico, ¿qué diferencia?
¿Y por qué me arrodillo en un caso y en el otro no? Y bueno, claro, son problemas, se dan cuenta, yo no estoy hablando de cosas esenciales, pero estoy hablando de cosas que evidentemente usted ve un poco de incongruencia, no sé si me explico, que mantenga una actitud en un caso y frente a lo mismo cambie la actitud. A mí, en definitiva, no me voy a enojar, ni me voy a revelar porque me digan comulgue de pie. Cuando el pan dice la comunión allá, todo el mundo comulga de rodilla, ¿no? Pero si alguien se presenta de pie, se la da también, porque no puede dejar. Claro, lo que a uno lo afecta, sobre todo en esta etapa, es que se mezclan las cosas, no sé si me explico, y se produce, entonces, en vez de ser en todas partes igual, resulta que en un lado es un modo y en otro lado de otro. Por ejemplo, en el caso de ayer, no es que a mí en definitiva la hostia finalmente consagrada la puede dar un laico, yo eso no lo discuto, que no afecta lo sustancial, pero yo no estoy acostumbrado, es la primera vez en mi vida que yo he recibido la comunión de un laico, es la primera vez en mi vida, entonces eso me ha impresionado, pero yo comprendo que eso no pertenece a lo sustancial. Ahora, si en lugar de consagrar el perímetro, no sé si me explico, hubiera consagrado a ese laico, ahí sí la cosa afectaba lo sustancial. Y entonces no la podía aceptar, aunque me lo mandara quien me lo mandara. Este es el problema. Fíjense, en la vida tenemos que tener un enorme cuidado. Cuando discurrimos sobre algo que es accidental, que es circunstancial, que es modificable sin que se altere la sustancia de una cosa, o cuando discutimos de algo realmente sustancial, ahí no podemos ceder. Así no puede haber pluralismo, ahí no puede haber variación, ahí no puede haber nada. El Papa lo dice en Ecclesia Sua en Pablo VI. Lo sustancial que es la doctrina, lo sustancial que es la estructura jerárquica de la Iglesia, eso no puede cambiar, porque eso lo ha instituido el mismo Dios o es la palabra de Dios. Ahora, todo lo demás, sí, varía, aunque a mí no me guste. Como se ha hecho la variación, yo lo acepto. No tengo ningún inconveniente. A mí, por ejemplo, no me gusta rezar este credo a pesar de que... porque hay una parte que me desagrada desde el punto de vista filosófico, metafísico. Y es la parte que dice que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Eso es embromado. El texto latino dice consubstancial, no dice que es de la misma naturaleza. Es una sola naturaleza. Claro, porque si yo digo, es cierto que después se agrega que Dios se ha hecho hombre, que Cristo, pero fíjense que si yo digo, por ejemplo, que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, en parte es cierto, es verdad que la clave es Dios, pero resulta que el Hijo es hombre y el Padre no, es el asunto. Pero su ser principal es Dios. Nadie lo discute. Pero la naturaleza humana está asumida por la persona divina del Verbo. Entonces yo no puedo decir de Cristo que tiene la misma naturaleza que el Padre. Sí, tiene la misma naturaleza del Padre en cuanto a Dios, pero tiene la naturaleza del hombre en cuanto es hombre. Perdónenme, yo no estoy haciendo ahora una crítica. Yo estoy simplemente señalando que este es un asunto delicado. A mí me resulta delicado. No sé si me explico eso. Dice el de Nicea. Es, digamos, el credo que se reza en general, el único que sé de memoria es el de Romero, ¿no? Y he rezado siempre. Ahora, yo no lo digo esto, vuelvo a repetir, claro que se aclara después se dice que Cristo es hombre, pero entendámonos bien, ¿no? Entendámonos bien. Si yo digo que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, yo en cierto modo estoy omitiendo un aspecto que hace a la naturaleza de Cristo. Lo estoy omitiendo. Porque es cierto que es de la misma naturaleza del Padre, pero es también cierto que Él incluye la naturaleza humana, unida, no confundida con la naturaleza de Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos de Cristo decimos, es
la naturaleza humana no acaba en Cristo en el supuesto que es una persona humana como en cada uno de nosotros, sino que acaba en la persona divina, subsiste en la persona divina, junto con la naturaleza divina del Hijo. Son pequeños detalles, por supuesto está aclarado después en el credo, pero fíjese que la fórmula latina distinta pues dice consustancial, que es consustancial con la claro, eso no hay ninguna duda. Pero, porque la sustancia, sobre todo la sustancia primera, incluye en el alguien la persona, es la persona. Y como persona Cristo es Dios, nada más que Dios. Pero incluye las dos naturalezas. Que usted me diga que la primera y principal es divino, no se discute ese problema. Pero él ha asumido la naturaleza humana. Entonces, fíjese en el pueblo, en la gente que dice las cosas, conviene hablar con máxima claridad y precisión. Yo personalmente me quedo con el credo que decíamos hasta hace poco, porque es muy posible que cuando se dictó credo de Nicea respondía a lo mejor a una situación especial de la Iglesia en ese momento, frente a las herejías dominantes o lo que fuere, ¿no? Entonces, lógicamente, la Iglesia utiliza fórmulas en cada momento a decir lo mismo, que se adecúan justamente a las exigencias del momento, ¿no? Yo no entro a discutir, yo lo que le quiero decir es que las categorías, que en definitiva son las distinciones universales y fundamentales del ser, y que se refiere, lógicamente, como la inteligencia se refiere siempre a la esencia de las cosas. Hay una esencia que es primera y principal, que es la que corresponde a la sustancia. Y luego está la esencia o naturaleza que es propia de los accidentes, que Aristóteles distribuye en 9 categorías. El accidente ser, como es la sustancia, pero es un ser menor, es menos ser, un ser más pobre, porque es un ser que no existe de suyo, por sí mismo, en sí mismo, sino que existe en otro y por otro. Es lícito que yo hable de la esencia del color, por ejemplo, del azul, o de la esencia de la cantidad. Por ejemplo, nosotros estudiamos lo que es la cantidad. ¿Qué es la cantidad? Pregunto por la esencia de la cantidad. La cantidad es ser más o menos, de todo lo que se puede decir de la cantidad. Hegel la define diciendo una cosa muy fina, dice, la cantidad es la cualidad indiferente, porque aumenta y disminuye y sigue siendo cantidad. En cambio, si usted el color azul lo altera, no sé si me explico, le agrega, por ejemplo, lo hace más intenso, es decir, es azul, pero usted tiene que agregar el matiz, ¿no es cierto? Azul eléctrico, azul mar o azul celeste, ahí se produce una alteración cualitativa. En cambio, la cantidad usted la puede cambiar de uno a cualquier número y siempre cantidad. Fíjese, Hegel la llamó cualidad indiferente, porque es una cualidad que consiste en ser más o menos. Todas las otras cualidades tienen un límite, tienen una determinación. En cambio, esta cualidad cantidad es una cualidad tan especial, por eso es una categoría aparte, que su ser consiste en aumentar o disminuir, y sigue siendo siempre cantidad. El mismo ser cantidad. Lo conteste ahora después, ¿cómo habituarse, por tener los pasos, que yo no sé, para tratar fácilmente, la esencia de las cosas, los accidentes de las cosas, en fin, se necesita mucho sentido común, mucha formación, inteligencia. Se necesita cultivar el hábito metafísico de la inteligencia. O sea que cuando uno casi... Porque no es cuestión, hermano, claro, no es cuestión de repetir la lección, de repetir el texto. La cuestión es que cuando estamos hablando concretamente de algo, nos demos cuenta si está refiriéndose a una cosa en un aspecto circunstancial o accidental, o si se está refiriendo a lo esencial. Porque ¿cómo nos puede meter la nula cuando nos cambian la esencia
la esencia primera y principal, que es la esencia constitutiva de la sustancia de una cosa. Ahora, cuando lo que del cambio de que me hablan o de la variación que me hablan corresponde al accidente, el problema es secundario, pero también hay que distinguir en el campo de los accidentes propios de los otros, porque la propiedad, si bien no es constitutiva de la esencia de una cosa, deriva directamente de la esencia. En cambio, hay otros accidentes que son puramente exteriores, que usted sea morocho, que sea rubio, es un asunto secundario. Es un asunto que no altera absolutamente nada. Pero que usted sea social o antisocial, perdónenme, ahí ya hay una alteración que se refiere a algo que es propio de nosotros. Por ejemplo, el ser egoísta, yo muchas veces les pregunto a los muchachos, dígame, el egoísmo es una cualidad natural del hombre. Natural. O sea, hacia la esencia del hombre. Porque nacemos con la inclinación egoísta, eso no hay duda, pero eso es natural. Pertenece a la naturaleza. Y a veces casi todos contestan que sí. Y el egoísmo es antinatural. El egoísmo no es una propiedad, la propiedad es la sociabilidad, no sé si decirlo, la propiedad del natural que deriva de la esencia del hombre es la sociabilidad. Lo otro es un vicio, lo otro es una negación. El egoísmo es una privación también en el ser del hombre. Es como una mutilación del hombre. Es como la ausencia de algo que debiera tener, que es estar abierta a los demás y volcado hacia los otros. Eso es lo natural del hombre. ¿Pero por qué se nace con tendencia al egoísmo? Por la razón que heredamos ahí, eso es congénito, porque es herencia del pecado original. Esa inclinación al mal la traemos al nacer, sí. O sea, habría que acostumbrarse a tratar de la esencia y la Bueno, ahora permítame que termine esto porque él agrega ahora, Santo Tomás, dos distinciones que son importantes. Vamos a terminar. Puesto que el ser en su asociación primaria, como queda dicho, se divide en 10 categorías, la esencia ha de significar entonces lo que es común a todas ellas, porque en todas las categorías entra la esencia, pero no del mismo modo. No es lo mismo la esencia de un color que la esencia de hombre, de este individuo que es hombre. Pero la esencia es común a todas las categorías, no del mismo modo. Estas naturalezas son clasificadas como géneros y especies, y en ellas y por ellas se clasifican también los seres. Así la esencia del hombre es su humanidad, especie, y de manera semejante la demás. La especie dice que la esencia de cada cosa puede referirse a las sustancias individuales, a los individuos, y decimos por ejemplo la especie hombre, puede referirse a los colores, no sé si entienden, y decimos que, digamos, los distintos colores pertenecen a la especie color. Podemos referirnos a las distintas especies de cantidad, ahí nos referimos a la esencia de la cantidad. Es decir, que la esencia, digamos, es lo que es cada una de esas determinaciones fundamentales del ser, que son las categorías. Pero he dicho, la esencia, en primer y principal sentido, es la sustancia, que es la esencia propia de los individuos reales existentes. En cambio, la esencia de la cualidad de la cantidad se refiere a la esencia de algo que en la existencia es secundario, es derivado, es contingente, es variable, etc. Sigamos. Ahora bien, lo que sitúa una realidad dentro de su género o especie correspondiente es lo expresado en la definición significante. ¿Qué es la cosa? Es decir, nosotros cuando nos referimos a algo, sea en la realidad, sustancia, o sea accidente, cuando nosotros inquirimos que nos digan qué es ese algo, preguntamos qué es esto. O sea, preguntamos por qué. ¿Por quién? Por la esencia.
quididad. Quididad en latín es la esencia. Es el qué. ¿Qué es una cosa? Inquiero por qué cuando yo pregunto qué es, por su esencia. Por lo que una cosa es, por lo que hace que esa cosa sea la que es y no otra. Esto mismo señala frecuentemente el filósofo, ya Aristóteles con la expresión, el ser lo que es. Equivalente a esta otra, aquello que da a algo el ser lo que es. Es decir, lo que una cosa es en sí misma, el qué de una cosa, la actividad de una cosa, la esencia de una cosa, lo que hace que sea la que es, todo eso nombra lo mismo, nombra la esencia de una cosa. Esa esencia puede corresponder a una sustancia, o referirse a una sustancia, que es este individuo, o puede referirse a un accidente, que es esta cualidad, o que es esta relación. ¿Cuántas veces preguntamos por eso? Ese preguntar por el qué, por la actividad, es preguntar por la esencia. Ustedes ven que la esencia tiene una diversidad de sentido dentro de una cierta unidad fundamental de significación. Siempre que preguntamos por el qué de una cosa, por la actividad, por la esencia, preguntamos en cierto modo por lo mismo y por algo que es distinto en cada cosa. Lo mismo porque es la esencia, porque es lo que hace que esa cosa sea la que es. Pero esa cosa puede ser una sustancia, puede ser una cualidad, puede ser una relación, puede ser una acción, puede ser una pasión, pero yo pregunto, ¿qué es enseñar? ¿Qué es el acto docente? Yo me refiero a un accidente, a algo que en la realidad es un accidente. ¿Pero qué pregunto de ese accidente? Pregunto por su esencia. Ya terminamos. Se denomina también forma a la esencia, a la actividad, al qué. La forma significa la perfección y certidumbre de cada cosa, como dice Avicena en el segundo libro de la Metafísica. Tiene además el nombre de naturaleza. La esencia también se llama naturaleza. Perfección y certidumbre de una cosa, esa es la forma. Que corresponde también a la esencia, es otro nombre de la esencia que corresponde a lo que una cosa es. También se dice, cuando se habla de la esencia de una cosa, se habla de la naturaleza. La naturaleza de algo y la esencia de algo es lo mismo, casi lo mismo. Una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia. Y en este sentido dice el filósofo en el quinto libro de la Metafísica que toda sustancia es naturaleza. Una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia. Solamente cuando definimos una cosa, o cuando establecemos la esencia constitutiva de esa cosa, o cuando establecemos lo que ella es, o cuando establecemos la forma que la constituye, que la hace ser lo que es, o cuando establecemos la naturaleza de esa cosa, en todos los casos nos referimos a lo mismo, solo que la naturaleza es un sentido de esencia operante, en un sentido operante, dinámico, es considerar la esencia de algo en cuanto opera y obra. Por eso se dice que el obrar sigue al ser. No sé si explico, el operar sigue al ser. ¿A quién sigue? A la esencia de una cosa. Una realidad es inteligible solamente por su definición y esencia. La naturaleza, así entendida, indica más bien la esencia en cuanto dice relación a la actividad propia de cada realidad, dado que ninguna cosa carece de su peculiar operación. La operación sigue al ser. Y la operación, cuando hablamos de operar de una cosa, cada cosa opera según su naturaleza. Lo mismo podríamos decir según su esencia, según lo que es. La operación sigue al ser. Aquí ha querido Santo Tomás en primera instancia mostrar todos estos sinónimos, no sé si me explico, todas estas diversas maneras de nombrar lo mismo, de nombrar aquello que la inteligencia busca en todo cuanto existe e intenta comprender y entender, que es la esencia, que es la forma, que es la naturaleza, que es la actividad. En los cuatro casos nos referimos a lo mismo, con algún matiz diferencial. Por eso cuando se refiere a la forma habla de la perfección. Cuando se refiere a la naturaleza habla del obrar, de la naturaleza en cuanto a la esencia operante. Cuando se refiere a la esencia se habla
a ese puro inteligible, a ese núcleo inteligible que es lo que define cada cosa. Cuando se dice equidad es porque la pregunta que hacemos cuando reclamamos, no sé si me explico, que nos digan lo que una cosa es, preguntamos qué es esta cosa. No sé si explico, son distintas matices, pero que corresponden al mismo ser de la esencia. Y aquí termina el capítulo primero. Entonces, si ustedes me permiten, yo, al tiempo todavía hay que terminar. Bueno, porque si no, les iba a leer una síntesis de todo esto. Y ahora vamos a volver, porque la única manera de que estas cosas las podamos nosotros realmente dominar es habituarnos al uso de la misma, al ejercicio de la misma. No es cuestión de que se repita esto, aunque se lo entienda, sino el problema principal nuestro es la aplicación permanente. Es decir, que en toda conversación, con cualquier persona, en cualquier lugar, o lectura de un libro, o visión de un espectáculo, sepamos siempre distinguir lo que es primero y principal de lo que es secundario, lo que corresponde al accidental y lo que corresponde a lo esencial, lo que es de la sustancia y lo que es de la circunstancia, lo que es de la causa y lo que es del efecto, lo que es del medio y lo que es del fin, de lo que es del acto y lo que es de la potencia, lo que es de la forma y lo que es de la materia, porque cuando nosotros tenemos el dominio de este hábito, ya las cosas, ya podemos dialogar, si no, siempre es un diálogo entre sordos, por una razón sencilla, porque cada uno habla mejor la misma cosa, pero considerando lo sustancial o considerando cualquiera de los accidentes o las circunstancias. Y entonces a usted lo arrastran, por ejemplo, a conclusiones, muchas veces, precisamente a funciones falsas, a partir de cosas que son verdaderas, pero en un plano solamente accidental. Y usted no puede, por el registro de los accidentes, llegar a conclusiones que afectan la esencia de una cosa. Y este es el verdadero problema y la gran tragedia del momento que nosotros vivimos. Porque nos meten la mula. ¿Por qué nos dice la Iglesia del cambio? Habría que aclarar. La Iglesia del cambio es lo que la Iglesia puede cambiar. Y la Iglesia inmóvil es lo que la Iglesia debe permanecer fija e inmutable. Una cosa sencilla. Pero cuando usted habla del cambio y del ayornamiento, y resulta que el ayornamiento y la actualización se la pretenden aplicar a lo que es sustancial, ahí viene el problema. Como cuando, por ejemplo, nos quieren hacer ver que el amor al prójimo consiste en ayudarnos en tal, y con eso se agota la caridad de Dios. Ahí está el asunto. A pesar de que Cristo nos ha explicado diciendo que se amen los unos a los otros, nos amemos como Él nos amó. Como Él nos amó. De manera que yo, perdado del amor al prójimo, tengo que amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Y amó a mi prójimo. Yo no lo puedo separar. Entonces, claro, yo respeto a un comunista que también está, tiene el frenesí de la ayuda al prójimo, de qué sé yo. Resulta que me adapto al modo de él, a la fraternidad demasiado humana de que él habla. Y dejo esta fraternidad divina de que me habla Cristo, porque Cristo, es cierto que por ahí dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero él ha aclarado en otros textos, y hay que considerar todo el contexto de qué modo se ama al prójimo. Amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros, y nos amó de un modo singular y distinto del mero amor así a la humanidad en general. Porque además Él nos amó como Dios y como hombre. Pero todo Dios es obrar humanamente cosas que no eran humanas, o cosas sobrenaturales. Al final del capítulo primero, como todo el estudio metafísico, toda la investigación metafísica es en torno se refiere a la esencia, porque es el modo de abordar la existencia. La inteligencia
inteligencia no tiene otro modo de conocer la existencia, que es el ser en acto, que es la claridad del ser, que es la presencia del ser en la realidad, no tiene otro modo que la esencia. Es por medio y a través de la esencia que la inteligencia llega a conocer al existente, a la existencia, que es el ser en acto, el acto de ser. Dice al comenzar el capítulo segundo lo siguiente: la esencia con toda propiedad y verdad está en la sustancia, y de una manera impropia y disminuida se verifica en los accidentes. Esto es una distinción a la que me he referido ya en la clase anterior, pero que es preciso tener en cuenta. Siempre se trata de la esencia. La esencia es el qué de todas las cosas. Ya hemos visto que preguntar ¿qué es esto? Preguntar por la actividad, preguntar por la naturaleza de una cosa, preguntar por la forma constitutiva de una cosa, preguntar por la esencia de una cosa, todo esto es lo mismo, es preguntar lo mismo. Y esa pregunta, lo mismo, la podemos hacer con relación a la sustancia, que es el ser existente, con existencia en sí, por sí, con existencia independiente, como son todos los individuos existentes, que son algún ser determinado, un hombre, un caballo, agua, oro, plata, o lo que fuere. Siempre que nosotros la esencia se verifica en forma primaria y principal en la sustancia. Hemos visto que la sustancia es la esencia existente como individuo. Por eso la llama sustancia primera Aristóteles, y llama sustancia segunda a la esencia de ese individuo que tiene existencia separada, tal como se da en el pensamiento, que la piensa. En el individuo la esencia está individuada, está concretada. Sustancia segunda es la esencia en el pensamiento, la esencia de la sustancia en el pensamiento. La esencia como género, como especie, como diferencia. Por ejemplo, yo digo, Juan es hombre. ¿Qué diferencia hay entre este sujeto Juan y este predicado hombre? En el fondo, Juan es idéntico a hombre. ¿En qué es idéntico a hombre? En la esencia. Que todos los conocimientos claros y distintos que el hombre tiene de las otras cosas. Este es el problema. Vale más, infinitamente más, ese conocimiento, que es por un lado indirecto y negativo, y por otro lado oscuro, como dice San Pablo, a Dios lo conocemos en imagen, lo conocemos oscuramente, pero ese conocimiento de Dios vale infinitamente más que todos los conocimientos claros y distintos que tenemos de las cosas proporcionadas a nuestra inteligencia. Esto es un punto que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, de las sustancias, dice Santo Tomás, unas son simples y otras compuestas. En ambas está la esencia. En ambas está la esencia. Porque la esencia es lo primero que existe. Si a una sustancia yo le quito la esencia, ¿qué queda de la sustancia? Nada. Por eso Aristóteles decía, lo primero que existe es la esencia. Y si no existiera la esencia, no existiría nada. ¿A qué esencia se refería? A la esencia de lo sustancial, de la sustancia. A la esencia existente, que es el individuo, el individuo natural, que existe fuera de la mente, que es este caballo, este hombre, este oro, esta plata. De manera que la esencia
se verifica propia y principalmente en la sustancia. Y en toda sustancia, sea simple o compuesta, siempre hay esencia. En ambas está la esencia, pero en las simples, en la sustancia simple, de un modo